Este es el tercer intento de vídeo, está costando. Los dos anteriores me los cargué prácticamente ya terminados porque no me gustaba lo que veía, me volvía medio loco delante de la cámara. Ahora soy del montón. Y es que no sé vosotros si sois muy veteranos en YouTube, pero yo cuando leo reacciono a tal vídeo, siempre me encuentro un fulano con un micro o una webcam, vociferando como un loco, insultando, humillando, ridiculizando, etcétera, a un grupo, a un colectivo, a quien sea, ¿no? Entonces, si algo tengo muy claro desde que estoy aquí en YouTube es que yo no iba a hacer ese tipo de contenido. En vez de hacer una reacción al uso, como todos estos canales o contenidos faranduleros y sensacionalistas que hay tanto por ahí por YouTube, creo que me compete hacer una reflexión más que una reacción. Evidentemente, esta reflexión es mi forma de reaccionar al vídeo, pero saliéndome de esos cánones de los que he hablado anteriormente, ¿no? Hecha esta explicación, dentro vídeo. Recientemente una seguidora me pasó un hilo de Twitter donde se escenifica a la perfección el argumento principal con el que quiero empezar la exposición de este vídeo. Empieza el hilo de la siguiente manera, por supuesto lo dejo en la descripción para quien lo quiera leer entero. Un niño de 11 años hizo el saludo fascista en clase al grito "Arriba España". No le dieron importancia, porque no sabía lo que estaba haciendo. Pasaron los días y ya eran más, compañeros y compañeras los que estiraban el brazo. La profesora les preguntó que por qué lo hacían. La respuesta fue, porque lo vi hacer. La profesora les explicó lo que fue el franquismo como se les puede explicar a los niños de 11 años. Les habló del nazismo, de fosas comunes, de mujeres rapadas, del robo a los vencidos, de los trabajos forzados. Hoy, el centro le comunica a la profesora que hay una denuncia del padre-madre del niño que empezó a hacer el saludo fascista por, y cito textualmente, intentar adoctrinar a nuestro hijo en la ideología comunista. En Asturias, a 1 de abril del 2022. Si crees que aquí hay un problema de ideología, o como le gusta decir a algunos, de extrema derecha, la estás cagando. Ya empezamos mal. Si situamos el origen en el sitio que no es, ya todo lo que hagamos a partir de ahí estará mal hecho. Si de lo que se trata es de impedir o de censurar determinados discursos en nuestras escuelas, la profesora actuó bien. Si en cambio de lo que se trata es de atajar, de corregir, de canalizar un problema, lo hizo de la peor forma posible. Tiene el menor sentido que yo me ponga aquí ahora a perderme en debates filosóficos sobre dónde está el origen del problema, que si la educación, que si los padres, que si el sistema educativo. Eso no sirve para nada. En el momento en que ya detectamos un percal de estas características, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Evidentemente, yo sé o tengo respuestas hasta cierto punto, que es hasta donde he investigado, reflexionado, etcétera, etcétera. Con el tiempo, evidentemente, tendré más. Lo que tengo bastante claro es que en el momento de ese chaval levantar el brazo con 11 años, demuestra que vive en un mundo de blanco o en un mundo de negro, me da igual uno de los colores. Vamos a dejarlo en blanco, ¿vale? Para esa persona, el fascismo, que estará harto de escucharlo desde que es chiquitín, es algo bueno, es algo que encarna los más nobles ideales, todo lo bueno, todo lo bello, todo lo justo. Quien se haya leído mi libro ya estará harto de escuchar estas tres palabras, que siempre las utilizo como un trípode. ¿Qué pasa? Que todo blanco, para existir, necesita un negro en el que enfrentarse, ¿no? Es una existencia por oposición. Y eso fue lo que le proporcionó a la profesora. Lo que se le inculcó a este chaval en la cabeza no es la admiración o la defensa del fascismo. Eso es irrelevante. Se le inculcó que el mundo se divide en dos, en un mundo blanco y en un mundo negro. Y existen en eterna lucha, en eterna oposición el uno del otro. Y están destinados a aniquilarse mutuamente. En el momento en que a un chaval
que se declara admirador de Franco, de Hitler, de lo que sea, aunque no tenga edad, aunque vosotros consideréis que no tiene capacidad de entender lo que está diciendo, sí tiene capacidad para comprender que el mundo se divide en los buenos, que es él, y los malos, que son los demás. Decidme una película donde no haya claramente unos buenos contra unos malos, y además a unos niveles de valor absoluto, de unos buenos buenísimos contra unos malos malísimos. ¿Cómo le va a ser difícil a su mente aceptar un discurso que le presenta además la realidad en la que vive de esa misma manera, copiando esa misma ecuación? Es muy fácil, claro que está entendiendo lo que está diciendo, por supuesto que sí. Si el fascismo, y en este lado podéis meter el concepto o palabra que queráis, nazismo, falangismo, lo que os dé la gana, es lo bueno, lo malo es lo opuesto, lo opuesto. En este caso el comunismo, ideología progre, el marxismo, el anarquismo, lo que queráis, ¿vale? Y si es malo, además es mentiroso. Entonces, todo lo que salga de su boca es mentira, es propaganda progre, propaganda del sistema, manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué os creéis? ¿Que la mente de ese chaval no estaba ya preparada para escuchar precisamente el discurso de la profesora? Es que el padre tuvo que decirle al niño, ¿lo ves, hijo mío? ¿Lo ves? Y el niño dijo, sí, papá, tenías razón. En condiciones normales, ese chico ya está condenado. En ese momento, cuando empezó a dar esas muestras, seguramente era posible actuar de alguna manera, introducir alguna cuña, pero actuando de la forma que se actuó, en condiciones normales, insisto, ese chaval ya está perdido. Es como que ya se ha sellado con el certificado de autenticidad para su mente. En el momento que dijo, ostras, pues es verdad, ocurre tal y como me había dicho mi padre me está diciendo la verdad, mi profesora me está mintiendo, esto lo viví yo lo viví igual, hace 20 años, seguimos en las mismas. Todo lo que sea discurso ideológico o contraideología, si queréis llamarlo así, es una cagada enorme. No es culpa de la profesora, evidentemente, no hay manuales de esto, no es culpa de ella. ¿Qué hay que hacer? Hombre, yo estoy bastante seguro de que un maestro tendrá unas herramientas pedagógicas de primer nivel para explicarle a un chaval de 11 años, especialmente, que el mundo no se divide en blanco y negro, que el mundo, la realidad, es una escala de grises. Y esta es la clave. Esto es lo importante y es lo que quería remarcar antes de empezar con el análisis de este reportaje. Recuerdo además un artículo muy simpático que decía qué hacer cuando vas conduciendo tu coche por la autovía a una velocidad elevada y te revienta un neumático, ¿no? Entonces te decía que hicieses lo que hicieses, no pisases el freno. O sea, es que ni lo mires. No, aleja el pie del freno. No lo mires, no mires el freno siquiera. Haz lo que quieras, el freno motor, échate contra un badén, lo que sea, pero no pises el pedal del freno. En este caso, el freno es el discurso ideológico. Hagas lo que hagas, no toques el discurso ideológico. No es una cuestión ideológica. No tiene nada que ver con ideologías. Olvídate del fascismo. Es el modo en que se le ha enseñado a su cabeza a pensar, a recibir la información, a procesarla. Ese es el problema, no la ideología. Bona nit. Aquesta setmana fa 41 anys que un grup de guàrdies civils, comandats pel tinent coronel Tejero, van assaltar el Congrés dels Diputats alhora que el general Milans del Bosch treia els tancs al carrer a València en un intent de cop d'estat que no va anar més enllà. Aquella temptativa d'involució política no va acabar allà i 4 dècades després ens trobem que una part dels comandaments de l'exèrcit espanyol retirats parlen en un xat d'aniquilar 26 milions de persones o de bombardejar la seu de l'Assemblea Nacional Catalana. Els últims anys, militars de la reserva han firmat una declaració de desgreuge al dictador Franco i, més recentment, una carta demanant que s'actuï contra el govern espanyol. Que no es que se conviertan de repente en franquistas de la noche a la mañana, es que estando en activo lo disimulan, pero en cuanto que se retiran pues ya sacan a relucir su ideología. El treball d'un any d'investigació del periodista Carlos Enrique Bayo. Voy a dejar claras dos cosas. La primera de ellas es que no me voy a poner a comentar el vídeo entero. Evidentemente, quien quiera pensar que el ejército es un nido de nazis, de fascistas, de ultraderechistas, de extremistas, etcétera, 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 que lo siga pensando. O
sea, estamos volviendo al caso del niño de 11 años que levanta el brazo y o es A o es B. Yo no voy a darle el B. O sea, yo no voy a ser el blanco que haga oposición a ese negro. Yo no voy a ser el blanco que haga oposición a ese negro. Yo no voy a ser el blanco que haga oposición a ese negro. Claro que sí, campeón. Lo siento, pero no. O sea, no... Quien quiera pensar eso, lo va a pensar, diga yo, X, Y o Z. Da absolutamente igual. No es una cuestión de discurso, no es una cuestión de realidad, de conocimiento, de argumentos. Lo va a seguir pensando. Segunda cuestión, más importante si cabe que la primera. Yo estoy sesgado. Es evidente. Me gusta el ejército, me gusta ser militar, me considero un privilegiado por llevar 16 años y los que me quedan sirviendo en las Fuerzas Armadas Españolas, y además se me podría decir que soy parte interesada, porque yo pago el alquiler con mi sueldo de militar, no tengo otra fuente de ingresos. Entonces, evidentemente, yo lo que hable del ejército está influenciado, en buena manera, por ese sesgo. Es lógico, ¿no? No os volváis locos de la cabeza. No hagáis ahora un autoanálisis aquí de, oh, Dios mío, yo también tengo un sesgo. El sesgo es una cosa normal de nuestra mente, de nuestro cerebro, funcionamos así, están presentes en nuestra vida diaria, y el único problema es cuando de alguna manera ese sesgo te gobierna, tiene control sobre ti. Ahí sí que tenemos un problema o el inicio de un problema. Y es que lo terrorífico de esto, lo que verdaderamente da miedo, y muchas veces reflexiono en cómo pensaba yo, cómo razonaba en aquellos años, es que no seas consciente del sesgo, sino que tu realidad, el mundo que te rodea, es ese mundo sesgado. Y eso es muy loco. O sea, es casi imposible salirse de ahí. O sea, hay que hacer una revolución mental para darse cuenta de que lo que estás viendo no se corresponde verdaderamente. O sea, es que es ir contra toda tu intuición, todo lo que eres tú. O sea, es muy complicado, muy complicado, y por eso es tan importante el tema de la prevención. Y ese es el motivo por el que la gente, súper sesgada, súper fanatizada, se pone como se pone en el momento en que les cuestionas sus creencias. Porque no les cuestionas como piensan, les cuestionas a ellos mismos. En el anterior vídeo os hablaba de que una forma muy fácil, muy rápida de detectar a un burbujero es que nunca os presenta el contexto. Automáticamente os ofrece una serie de verdades muy bien seleccionadas y os orienta a pensar en una determinada dirección. Y no solo eso, sino que además, protegiendo esa manipulación, porque es lo que es, hay un sesgo poderosísimo machacando cualquier discurso disidente o que vaya en contra de esta interpretación de los hechos. Justo cuando corté el reportaje, el entrevistador hacía referencia al trabajo de investigación sobre el que se había basado. Este trabajo obedecía a la figura de Carlos Enrique Bayo. Vaya por descontado que os animo a todos a que os veáis el documental entero. Se ve rápido, son 40 minutillos. Si no entendéis el catalán podéis activar la opción de los subtítulos en castellano. Y además, al cuadrado de esto, os animo a que os leáis todos los artículos posibles del señor Bayo. Precisamente porque yo me los he leído todos, estoy bastante pendiente de lo que publica este caballero, me es muy fácil establecer vínculos con un modo de proceder que tenía yo y que tiene cualquier persona dentro de la burbuja. Nunca lo he dicho, este dato, pero en mis últimas etapas dentro de ese mundo colaboré muy puntualmente con un medio digital que se llamaba El Occidental. Si lo buscáis no lo vais a encontrar, yo lo he hecho y me sale uno que no tiene absolutamente nada que ver. Era un medio nacionalsocialista, fascista, bueno, nacional revolucionario, como queráis llamarlo, de esta órbita, para que nos entendamos. Y mi sección de lo que se encargaba era de seleccionar todas las noticias relacionadas con delitos de inmigrantes y presentar únicamente esas. De tal modo que lo que se buscaba era fomentar la idea de que todos los inmigrantes que había en España eran unos delincuentes. Claro, ¿aquí qué ocurre con esto? Que esas noticias que nosotros presentábamos no eran mentira, eran hechos, noticias fácilmente comprobables por cualquiera. Exactamente igual que esto que presenta el señor Bayo.
Ocurre que aquí el contexto se anula. Nosotros nos encargábamos de presentar una realidad sesgando completamente todo lo que no tenía nada que ver con ella. Habría bastado una única noticia presentando la inmigración de una forma distinta a como nosotros la queríamos hacer ver. Del mismo modo, bastaría un único artículo hablando pues bien de la UME, de sus campañas de rescates, de las labores de desinfección de residencias, de parques, de escuelas por parte del ejército regular, de cómo dentro de los cuarteles se hace promoción constante de valores tan necesarios en nuestros días como la búsqueda de la excelencia, el compañerismo, la satisfacción del trabajo bien hecho, etc. El otro día leía en las redes del ejército un cabo que reanimó a un ancianito que se había caído por la calle. No vais a encontrar ni un solo artículo de esta naturaleza, siempre centrado en lo otro. Y además con las mismas fotos, los mismos hechos, los mismos nombres, siempre con refritos, cambiándole el título, pero siempre presentando lo mismo. Son 5 o 6 cosas, no hay más. Eso sirve para anular a una institución de 120.000 personas. Que insisto, que no se trata de hacer el A frente al B. Yo ya tengo un vídeo grabado sobre esta cuestión, y por eso no me apetece ponerme aquí a repetirme, donde dejo muy clara cuál es mi postura respecto a esto. Yo no niego nada de esto. Lo que pasa que hay que hacerlo dentro de su contexto y teniendo en cuenta todos los factores disponibles, no negando los que no coinciden con mi discurso y multiplicando por 10 los que sí lo hacen. Esta lección me tocaría a mí aprenderla de la peor forma posible. Aquí tenéis una noticia publicada por este señor, Carlos Enrique Bayo, el 3 de mayo del 2021. Fue exactamente el día después a salir yo en el programa de Jordi Évole. El titular, sorpresa, el militar ex-nazi de Évole no ve extremistas en el ejército. Esto es simple y llanamente mentira. Yo nunca dije esto. Es una lástima que todos estos autodenominados expertos en la extrema derecha no tengan ningún reparo en señalar al ejército como una institución donde ser nazi o fascista es la norma, pero sin embargo se les olvida explicar el contexto dentro del que me parece bastante importante lo que piensan los verdaderos nazis del ejército. Detenido Pedro Pablo Peña, líder de Alianza Nacional, es decir, mi ex jefe, por enaltecer el nazismo e injuriar al ejército. Entre algunas de las cosas que dice dentro de la noticia, a ver si nos enteramos, España para su desgracia carece de ejércitos y de un pueblo honorable. Eso que llaman FAS se dedica a patrullar en el estrecho para avistar pateras y poder rescatar a los inmigrantes y así contribuir a la invasión. Y esto no es en absoluto una posición individual de Pedro Pablo. Si os vais a Pedro Varela o a cualquier otro ideólogo, purista o no purista, os dirá exactamente lo mismo, pero con más educación. En el sentido de que el ejército para esta gente es una organización mundialista, globalista, al servicio del capital y representante de todos los antivalores que ellos combaten. El ejército es nazi, pero los nazis odian al ejército. Y es que esto no es lo peor, porque, bueno, yo no sé si vosotros conocéis alguna víctima de bullying. La verdad es que pensamos inmediatamente en niños pequeños, pero esto es un problema también de los adultos. Lo que pasa es que cuando lo sufrimos en nuestra jornada laboral, en el ámbito de nuestro trabajo, se le llama moving, ¿no? Se le cambia el nombre, pero no deja de ser exactamente lo mismo, ¿no? ¿Vosotros os imagináis a algún chiquillo, por ejemplo, relatando su experiencia delante de un periodista y que el periodista le cuestione, le diga que igual no es para tanto? O sea, ¿os imagináis verdaderamente eso? Pues eso lo publicó este caballero, ¿no? Es como que cuando tienes que defender ese sesgo a muerte, ese sesgo que te domina, te gobierna completamente, te da igual atravesar la línea roja que tengas que atravesar. El caso es que este problema, esta cuestión sesgada, llevada hasta el mundo periodístico, no es exclusivo del señor Bayo. En la entrevista con Jordi Évole también dije que en Vox había nazis. O sea, personas con las que yo había militado se habían integrado en las filas de ese partido. Pero que eso no es atacar a Vox. Eso no es decir que Vox es nazi. No, simplemente estaba diciendo que personas, insisto, que yo conocía, con las que había compartido partidos políticos, asociaciones, etcétera,
estaban metidos dentro de Vox pues como afiliados o lo que fuese. A poco que os metáis en internet, lo podéis comprobar por vosotros mismos. Bueno, pues esto tampoco gustó a algún periódico. El Español sacaba el día siguiente, el 4 de mayo del 2021, este artículo con la misma foto, aún por encima, en un alarde de cutrez increíble, este titular: del nazismo a la extrema izquierda. El exnazi que entrevistó a Évole, es afín a Más Madrid y Podemos. O sea, es muy fácil, y todos nos queremos subir al tren, cuando se trata de buscar rasgos psicológicos o hacer un perfil del fanatismo, del radicalismo, de eso que llaman extrema derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo cambia la cosa cuando hay que hacer un alto en el camino y empezar a pensar si no seremos nosotros los que albergamos muchos de esos rasgos? Si estamos sesgados, ¿verdaderamente nos dominan esos sesgos? ¿Nos victimizamos a menudo cuando no se nos da la razón en según qué cosas? ¿Tendemos a negar una opinión cuando es contraria a nuestros propios intereses? ¿Estamos verdaderamente dispuestos a discutir o debatir cosas que damos por sentados? ¿Seguro? ¿Sin insultar y humillar al contrario? ¿Sin hacer un ad hominem desde los primeros segundos del debate? Es para darle unas vueltas. El vídeo ya ha acabado, ahora es cuando os pediría que por favor os suscribáis, si es que no lo estáis, me ayudéis a moverlo, un like, todas estas cosas. Pero no quería despedirme sin antes compartir con vosotros una anécdota que sirve muy bien para cerrar el vídeo. Y es que uno de los muchos buenos jefes que tuve en las Fuerzas Armadas me confesó que tenía un truquillo para que no se le pasasen esos pequeños detalles que si se te cuelan, pues puedes tener problemas por las mañanas en los cuarteles. ¡Os voy a triturar! ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar! Y consistía en que en la puerta de su casa, por la parte de dentro, para que lo viese sí o sí al salir, tenía un post-it que le hacía dos preguntas. Primero, ¿vas bien afeitado? Y segundo, ¿llevas las botas impecables? Esto solo lo va a entender un militar o alguien que haya hecho la mili, pues el cuidado que se pone en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que un periodista, que al fin y al cabo es alguien a quien sigue muchísima más gente de la que me sigue a mí, que tiene una responsabilidad muchísimo mayor que la mía, debería hacerse algunas preguntas antes de publicar o escribir, mejor escribir, un artículo. ¿Muestro las cosas como verdaderamente son, hablando de lo bueno, hablando de lo malo? ¿Existe algún sesgo por ahí que esté manipulándome a mí mismo de alguna manera sin yo darme cuenta? Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Y este otro titular del Mundo, ¿qué? Telita, ¿eh? Tela pero fina filipina.